Em, Cuento con más de 5 años de experiencia realizando procesos de auditoría, especialmente pues en normas de producción orgánica, como la norma para los DANOP, para la Unión Europea, para HAS, la norma nacional, la resolución 187 del 2006 y la 199 de 2016 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También tengo experiencia auditando estándares de sostenibilidad como Global CAP, incluidos sistemas de gestión de calidad y los módulos adicionales GRASP, FISMA, Spring, Albert Heijn y R4T. También he realizado, pues desarrollado procesos de auditoría en la norma 4C y ETZ. Actualmente en Control Union vengo también realizando auditorías en la norma CUMS, que corresponde a Control Union Medical Cannabis Standard, y sellos privados como Unilever y PepsiCo. Bueno, las reglas básicas que vamos a solicitar, por favor, sigan durante el desarrollo de este webinar, es primero silenciar los micrófonos, apagar las cámaras para facilitar pues no saturar la red, mantener el buen lenguaje y el respeto durante el webinar, y en caso de que surjan preguntas vamos a escribirlas en el chat para solucionarlas al final del webinar. Bueno, ¿quiénes somos en Control Union? Somos una empresa de capital familiar que opera en el terreno de la logística, la calidad, las certificaciones y la gestión de riesgos. Los cimientos pues están principalmente en el área de agricultura, donde se han centrado los esfuerzos para desarrollar servicios en torno a la sostenibilidad de las cadenas de suministro de la industria que aprovisionan a los mercados de alimentos, alimentación animal, silvicultura, biomasa, bioenergía, cumplimiento social y textiles, entre otros. Fue fundada en Rotterdam, Holanda, en 1920. Es una empresa familiar no listada en bolsa. Tenemos presencia territorial en más de 70 países y con un equipo conformado por más de 5.000 personas a nivel mundial. Las actividades o servicios que prestamos en el grupo Peterson están principalmente en el área de la academia, a través, por ejemplo, de estos webinars y otras actividades de formación que realizamos. El área de certificaciones también, la gestión ¿me escuchan? Ahora sí. Gracias. Bueno, íbamos en los servicios y actividades que desarrollamos en el grupo Peterson Control Union. Bueno, entonces también prestamos servicios en el área de inspecciones de commodities, logística de commodities, en el sector de logística de energía también, inspecciones industriales, procesos sociales y contratación de personal. En caso de que tengan de pronto alguna duda o deseen contratar alguno de estos servicios o solicitar más información, pueden contactarse con Cristian, que ha sido pues la persona con la que han venido teniendo comunicación para participar en este webinar, o con los correos que vamos a presentar al final, que es colombia@controlunion.com. Bueno,
A nivel de inspecciones y certificaciones, ofrecemos servicios en diferentes sellos. En el sector de agricultura, pues tenemos estándares de producción orgánica, como es la norma para la Unión Europea, USDA-NOP, para Japón, para Corea, la norma nacional. También brindamos servicios de auditoría para la norma Global CAP con sus módulos adicionales. Ahora también tenemos un nuevo servicio ofreciendo pues, auditoría en cadena de custodia para Rainforest. El sello, como les comentaba, el CUMS, que es el de cannabis medicinal, entre otros. También, en caso de que requieran más información sobre los servicios que brindamos, pueden comunicarse al correo colombia@controlunion.com. Bueno, entonces ya para entrar en la materia de este webinar, ¿qué es el plan de sistema orgánico? El plan de sistema orgánico es la herramienta que brinda información detallada de la operación, permitiendo anticipar los cambios y la toma de decisiones del proyecto, así como también optimizar los procesos y el manejo eficiente de los recursos. ¿En qué momento es necesario diligenciar o actualizar el OSP? El OSP debe ser diligenciado antes de la primera certificación, es uno de los requisitos contractuales, debe ser entregado antes de recibir la primera visita y debe ser actualizado cada año previo a las auditorías de recertificación o en el caso de USDA-NOP, la fecha de aniversario. Y también se debe actualizar cada vez que haya algún cambio de algún ítem descrito en el OSP que pueda llegar a afectar el cumplimiento de la norma orgánica. ¿Por qué es importante el diligenciamiento y la entrega del OSP? Primero, porque es un requisito obligatorio para la norma USDA-NOP en el punto 105.201. Segundo, porque facilita el intercambio de información entre el aplicante o el cliente y los revisores y los inspectores. También es importante porque brinda información del proyecto y es clave para identificar los puntos críticos de control. Adicionalmente, es un requisito contractual de Control Union y tengan en cuenta que el incumplimiento de la entrega del OSP o fallas en la información presentada con respecto a los procedimientos que se vienen desarrollando en el proyecto pueden llevar a una decisión negativa de certificación. Entonces, por eso, identificamos la necesidad de realizar este webinar para poder aclarar todas las dudas que tengan con respecto al diligenciamiento del OSP y pues no se presenten los errores que generalmente hemos identificado que se vienen presentando en la mayoría de los proyectos. Bueno, ¿qué contiene el OSP? El OSP, bueno, como les comentaba anteriormente, es un requisito dentro de la norma de producción para Estados Unidos, USDA-NOP, en el punto 205.201. Describe las prácticas y procedimientos que se desarrollan en el proyecto. También tiene una sección donde se listan las sustancias utilizadas, tanto para el control fitosanitario como para el manejo de la nutrición de los cultivos. Incluye un punto importantísimo que son las prácticas de monitoreo que muchas veces olvidamos diligenciar. También nos pide describir el sistema de registros que se llevan para cada una de las actividades que se desarrollan. También nos pide describir
todas las prácticas y procedimientos de prevención de la contaminación y además nos pide otra información adicional que pues ya los que tienen alguna experiencia con las normas de producción orgánica han encontrado dentro de los OSP que han diligenciado. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que encontramos cuando nuestros clientes nos entregan los planes de sistema orgánico? El primero es que muchas veces se omite información. De pronto olvidamos colocar alguna dirección o se nos olvida de pronto mencionar alguna práctica que se viene desarrollando, algún producto que venimos utilizando. Entonces es importante en el momento en el que vamos a diligenciar el OSP, realizarlo de forma organizada para no olvidar ningún detalle que sea relevante para el proceso. Otro error común es el reporte del alcance. Muchas veces no se reporta, de pronto se les olvida mencionar alguna norma o incluir algún producto o algún proceso que vienen desarrollando. Entonces llegamos a la auditoría y, ay, no, es que también íbamos a incluir el proceso de ventas. ¿Sí? Entonces es importante que se diligencien todos los alcances a los que desean aplicar. Otro punto que generalmente encontramos deficiencias es que se entregan documentos incompletos. Por ejemplo, no entregan todas las declaraciones de compatibilidad de los insumos o no se entregan las cartas de los proveedores de semilla o no se encuentra, por ejemplo, los balances de masas completos o actualizados. Entonces, este también es un punto en el que debemos prestar especial importancia. Y el otro error más común es que se encuentran discrepancias entre los registros y las actividades desarrolladas en la operación. O hay registros y procedimientos incompletos. Entonces, como les decía, es importante que en el momento del diligenciamiento del OSP se haga de forma organizada, sistemática, que seamos conscientes de estar incluyendo todos los procesos y toda la información dentro del documento. Bueno, ¿qué documentos están relacionados con el OSP? El formato de aplicación, que es el primero. El balance de masas, la lista integrada, los diagramas de flujo donde vamos a poder evidenciar cuál es el proceso o los diferentes pasos que va a atravesar el producto, los mapas y finalmente el certificado. Estos documentos relacionados son importantes porque nos van a brindar información y además tengan en cuenta que la información que ustedes diligencian en estos formatos, excepto en el certificado, es, bueno, debe ser la misma que se encuentra en el OSP, es decir, no deben haber diferencias o discrepancias entre la información que ustedes suministran en estos documentos. Y finalmente, esta información que ustedes nos están suministrando a través de los diferentes documentos relacionados con el OSP y el OSP es la que va a salir reflejada en su certificado. Bueno, entonces, es importante que se utilicen las versiones actualizadas de los documentos. Antes de la auditoría, desde Control Union se les entrega a ustedes los formatos actualizados para que por favor diligencien los OSP y pues todos estos documentos relacionados que mencionamos anteriormente sean diligenciados en las versiones actualizadas. Un error común que hemos detectado es que, por ejemplo, en el caso del OSP de campo, que la versión anterior pues es muy parecida a la actual,
se copia y se pega la información, entonces estamos omitiendo algunos puntos o pues simplemente se está entregando la versión anterior. Entonces es importante que revisen y que manejen las versiones de los documentos que se les está entregando previo a la auditoría. Entonces, para el OSP de campo, actualmente venimos trabajando con la versión 2.5. Para el caso del OSP de proceso, venimos trabajando con la versión 2.4 de abril de 2020. Otro documento relacionado es el de la especificación de producto, que tenemos una nueva versión que es la 8.5 de abril de 2021. Y las listas integradas. Recuerden que tenemos una lista integrada que es específica para banano, que es la Livancol versión 01, y la lista integrada que es para todos los cultivos menos banano, que es Licol B01. Es importante que tengan en cuenta que tanto la que es para cultivos excepto banano y la que es solo para banano sean las de Colombia, ¿sí? Porque muchas veces aquí también nos han entregado versiones que no corresponden a la versión para Colombia de este documento o de estos documentos. Y en caso, cuando se hace la revisión del OSP, en caso de que se tengan observaciones, se les va a solicitar correcciones en un formulario que es el formulario para la revisión del plan de sistema orgánico. Es un documento en Excel donde se harán los comentarios por parte del auditor en la columna G de este documento y se les va a solicitar a ustedes dar la respuesta en la columna H, además de realizar obviamente los ajustes solicitados en cada punto pues, en el que hayan observaciones. Es importante que siempre, junto con los ajustes que se les está solicitando, ustedes entreguen este documento diligenciado con sus comentarios. Para que por favor lo tengan en cuenta, muchas veces olvidan adjuntar este formulario con sus comentarios y tenemos que solicitarlo nuevamente para incluirlo en el informe. Bueno, entonces ya aquí vamos a ir revisando puntualmente cuáles son los puntos en los que hemos identificado deficiencias. El primer punto que les queremos mostrar pues, son las fallas en la información del cliente y la unidad. Tengan en cuenta que, como les comentaba anteriormente, esta información debe ser la misma que ustedes están presentando en el formato de aplicación. Nombre del cliente, la dirección, que es la dirección de notificación, el número del cliente, que es el número de Control Union, compuesto por 6 dígitos. Y pues bueno, las personas de contacto, que aquí no hemos tenido pues no tenemos observaciones, además de que, pues que sean las personas que aparecen nuevamente en el formato de aplicación y son quienes van a firmar los informes de los reportes de auditoría. Acá en esta sección donde nos pide el nombre y número de la unidad de producción, deben tener en cuenta de que el nombre y el número de la unidad sean los que aparecen o los reporten como aparece en el SIS, con el PRD en caso de unidades de producción o el PRC en caso de unidades de proceso. Y la dirección que vamos a colocar acá es la dirección de cada una de las unidades de producción o de proceso que estamos describiendo. Bueno, por ejemplo acá colocamos PRC o PRD según corresponda si es producción o proceso, el número de 6 dígitos,
el código D01 o C01, dependiendo si es 01, 02, como está identificado en el SIS, y el nombre de la unidad. Dios, aquí. Y no olviden, por favor, diligenciar esta información en caso de que vengan certificados de otro organismo de certificación. En algunas ocasiones hemos identificado que no se cambian las fechas de actualización del OSP. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la fecha inicial de preparación fue en 2006, la fecha de actualización fue en julio de 2020, pero este OSP fue entregado en junio de 2021. ¿Sí? Entonces, es importante que siempre se revise lo que son fechas cada vez que se haga una actualización o un envío del OSP, se revise minuciosamente porque muchas veces se nos pasa actualizar información, como por ejemplo en este caso las fechas de actualización o de diligenciamiento. Otro error que hemos identificado es que muchas veces no se reportan los cambios en el segundo punto del OSP, que es la declaración resumida. Los cambios en las prácticas del último año y los cambios en la planificación de este año. Entonces, por ejemplo, acá se deben reportar si hay inclusión de nuevos insumos, si hay cambios de áreas, si hay cambios de cultivos y todos estos cambios que puedan afectar, digamos, como la implementación, por un lado, de la norma y por otro lado, estos cambios también van a aparecer en el certificado. Entonces, si no reportamos un cambio, por ejemplo, de un cambio de área o la inclusión de un nuevo producto, pues vamos a tener dificultades en el momento de la emisión de la certificación. También acá es importante incluir los cambios en las prácticas de manejo del cultivo. Otro punto que hemos identificado que muchas veces tienen errores son los mapas. Recuerden que en los mapas se debe incluir esta información que está listada en las diapositivas. Cuáles son las áreas de los cultivos con los números de campo, las identificaciones de los lotes, dónde están ubicadas las instalaciones de almacenamiento, y de almacenamiento no solamente de productos, sino también de insumos, de herramientas, y pues todos los materiales que puedan tener almacenados dentro de la unidad. Y deben indicar o describir cada uno de los límites de la unidad, mostrar los nombres de los caminos adyacentes, la flecha direccional, el punto de referencia para podernos ubicar fácilmente, describir los usos de las áreas vecinas, si son cultivos, si son bosques, si son potreros, si tienen manejo orgánico convencional. También se deben describir qué elementos son los que nos están separando de estas áreas vecinas, si tenemos áreas de amortiguamiento, si tenemos barreras. Todo esto debe estar descrito en los mapas. Además, bueno, aquí es importante que se tengan definidos los límites, que estén claros. También deben indicar, como les comentaba, si hay zonas de amortiguamiento para prevenir el contacto del suelo o del cultivo con sustancias prohibidas, aplicadas en áreas contiguas que sean de vecinos o en la misma finca. Otro punto aquí importante que muchas veces no se menciona está relacionado con las fuentes de riego. Entonces, si se utilizan fuentes de irrigación para la aplicación de materiales o de sustancias prohibidas,
deben indicar o mostrar el diagrama con los flujos de las tuberías para mostrar dónde hay válvulas y dónde se encuentran ubicados los dispositivos para prevenir la contaminación o el reflujo pues, de las sustancias o de las soluciones que contienen sustancias prohibidas, que no para minimizar los riesgos de que vayan a entrar en contacto con el cultivo orgánico o con las áreas donde se cultiva producto orgánico. Este último punto relacionado con la irrigación puede ser presentado aparte o dentro del mismo mapa, pero es importante que se incluya. Bueno, con respecto a la lista integrada, recordemos que tenemos una que es específica para banano y otra que es para todos los otros cultivos excepto banano. Tengan en cuenta que acá en la lista integrada vamos a identificar las actividades o como la información de cada uno de los lotes de cultivo. Entonces, debe ser la misma información que estamos indicando en el formato de aplicación, en la lista integrada, en el OSP, y que, como les decía anteriormente, es la información que ustedes van a ver reflejada en su certificado. Entonces, la información como áreas, productos o unidades debe ser consistente en estos tres documentos para no tener que hacer después de emitido el certificado correcciones o tener que estar pues haciendo ajustes de última hora. Otro punto que hemos identificado que no muchas veces se describe o se tiene en cuenta, o de pronto porque no se comprende muy bien, es el tema de la rotación de cultivos y el manejo de la biodiversidad. Acá muchas veces, como tenemos cultivos perennes, olvidamos que el cultivo hace parte de un sistema que es diverso, que no solamente tenemos nuestro cultivo en el sistema, sino que hay otros organismos que cohabitan en él. Entonces, por ejemplo, tenemos plantas que sirven o prestan su función como coberturas vegetales, como las cercas vivas, ¿sí? Entonces, estas especies que conforman el conjunto de biodiversidad dentro de nuestra unidad de producción debe ser descrito acá, ¿sí? No porque no estemos haciendo rotación de cultivos como tal, no quiere decir que no tengamos una composición biodiversa dentro de nuestra unidad de producción. Entonces acá es importante que se incluyan estas especies que están acompañando nuestro cultivo. Incluso acá tenemos la nota de que incluso para cultivos perennes su operación necesita cumplir con la práctica de rotación de cultivos. Otro punto en el que casi siempre tenemos observaciones es donde se describen los fertilizantes utilizados en el cultivo y el plan de fertilización. Entonces acá es importante que utilicemos o que utilicen los mismos insumos que se encuentran aprobados y revisar que los nombres sean los mismos. Esta información se cotejan los registros de fertilización con las facturas de compra de los fertilizantes y las cartas de compatibilidad que ustedes han entregado para que los fertilizantes que utilizan o las sustancias que utilizan para el manejo de la nutrición de sus cultivos sean aprobados dentro del plan de sistema orgánico. Entonces, por eso es importante que se indiquen correctamente tanto los ingredientes activos de las sustancias que están utilizando, como los productos inertes que contienen y los porcentajes o las concentraciones
de cada uno de ellos. También es importante que indiquen las dosis requeridas de acuerdo con los resultados del análisis de suelos y el plan de fertilización que han pues, establecido a partir de los resultados de los análisis de suelos. En la parte de justificación de uso del insumo, recuerden colocar allí, pues, de acuerdo con los resultados de los análisis de suelos y el plan de fertilización, y si tienen bibliografía también. Entonces, es como describir cuál es digamos, si van a utilizar un producto que adiciona boro, pues porque lo van a adicionar porque el análisis de suelos indica que hay una deficiencia de boro en el suelo. Y en las restricciones de uso deben indicar las restricciones que nos muestran las cartas de compatibilidad. Muchas veces algunas cartas de compatibilidad indican que algunos productos solamente pueden ser utilizados en caso de que existan deficiencias o que solamente pueden ser utilizados como fertilizantes o como productos fitosanitarios. Entonces hay que prestar especial importancia a lo que nos indican las cartas de compatibilidad. Adicionalmente, debemos fijarnos que las cartas de compatibilidad que estamos entregando se encuentren vigentes para el periodo de la auditoría y que incluyan las normas para las cuales nosotros estamos buscando obtener una certificación. Con respecto a los productos para el manejo integrado de plagas y enfermedades, es importante, al igual que en el caso de los fertilizantes, que se utilicen los mismos insumos que se encuentran aprobados. Deben indicar correctamente tanto los ingredientes activos como los inertes y mencionar la concentración como lo pide la tabla dentro del OSP. Deben indicar las restricciones citadas en las cartas de compatibilidad en caso de que existieran y la justificación de la necesidad de aplicación. Aquí es importante que tengan en cuenta los resultados de los monitoreos y la bibliografía. Entonces, es un punto que muchas veces no se tiene en cuenta y es importante que lo incluyan. Y nuevamente tocamos el tema de biodiversidad que muchas veces olvidamos diligenciar dentro del OSP. Tengan en cuenta que no solamente aplica para campos, sino también para el OSP de proceso y deben mencionar las prácticas para proteger, conservar y o mejorar la biodiversidad en la unidad de producción. Bueno, otro punto con el que a veces tenemos que hacer observaciones está relacionado con las atestaciones de semillas. Recuerden que es importante y es necesario que entreguen las 3 cartas que han solicitado a los 3 proveedores en caso de que no se encuentre con proveedores de material orgánico, de material de propagación orgánico. Entonces, acá ustedes deben entregar por lo menos las cartas o las comunicaciones de 3 proveedores en las que se indiquen que, pues, que efectivamente no hay disponibilidad de material orgánico para la siembra y que por esto pues van a utilizar un material no orgánico, importante que sea sin tratamiento. Bueno, aquí hay varios puntos que están relacionados con prácticas de monitoreo, son exclusivas para USDANOP, que siempre o casi siempre nos colocan como no aplica. Entonces tenemos prácticas y procedimientos de monitoreo relacionadas con el almacenamiento y el empaque que sean efectivas para evitar la mezcla
y o la contaminación de los productos orgánicos. Y aquí, dentro de todos estos puntos que nos piden, las prácticas y procedimientos de monitoreo deben indicar la frecuencia con la que se monitorea la efectividad de, pues de estas prácticas, ¿sí? Otro punto también relacionado con prácticas y procedimientos de monitoreo son estas medidas que se toman para asegurar que las áreas de amortiguamiento sean eficientes o sean efectivas para evitar la contaminación por deriva de los cultivos. ¿Cómo se monitorea la efectividad en el plan de control de plagas? ¿Cómo se aseguran que las prácticas y procedimientos de limpieza sean efectivos para evitar la mezcla y o contaminación de su cosecha con productos orgánicos cosechados? Otra también está relacionada con las prácticas de mantenimiento de registros y cómo se aseguran que sean efectivas. ¿Qué métodos se utilizan para identificar y monitorear problemas de sanidad o de nutrientes en los suelos o los cultivos? Los métodos utilizados para prevenir el impacto negativo y los procedimientos de monitoreo utilizados para verificar la falta de impacto. Y por último, la descripción de los sistemas como métodos y frecuencias de monitoreo en la salud de la población de cultivos silvestres y la condición de los recursos naturales en el entorno de la cosecha, incluida la calidad del suelo y el agua. Entonces, como ven, la mayoría de estos puntos pregunta cómo se hace y con qué frecuencia se monitorea. Generalmente con estos puntos hemos identificado que no se está respondiendo o no se está respondiendo todas las preguntas que se les están realizando. Entonces, para que por favor tengan en cuenta y presten más atención para el diligenciamiento de estos puntos del OSP. Y en el caso del OSP, estos anteriores eran de campo. Y para el caso del OSP de proceso, también nos preguntan sobre prácticas y procedimientos de monitoreo para las actividades de limpieza y saneamiento. En el área de empaque y transporte, cómo se asegura que las prácticas aplicadas sean efectivas para evitar la mezcla y la contaminación del producto orgánico. El tema del el sistema de mantenimiento de registros, cómo se aseguran que sean efectivas. Y por último, el ítem relacionado con el procedimiento de manejo de plagas en las instalaciones. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, todos estos puntos también nos preguntan por las frecuencias de monitoreo. Bueno, ya para finalizar, uno de los documentos en los que también encontramos deficiencias es la especificación de producto. Entonces, muchas veces encontramos que no se ha colocado el número del cliente en el punto 2 o no se marcan las normas a las que aplica o no marcan las que corresponden. Si de pronto marcan alguna norma a la que realmente no está incluida dentro de su alcance. Para que tengamos cuidado en el momento de diligenciar el documento de especificación de producto. Acá, en el punto 5, es necesario que coloquen el nombre del producto como aparecerá en el certificado, tanto en español como en inglés. Muchas veces lo colocan solamente en español o solamente en inglés, o no colocan el nombre del producto correctamente. ¿Cómo es correctamente? Que debe indicar qué producto agrícola es el que se está certificando, cuál es el producto que se va a certificar. Por ejemplo, debemos mencionar si es café, si es quinoa, si es aguacate, si es banano, porque algunas veces hemos encontrado que se coloca como el nombre comercial
pero no sabemos de qué estamos hablando, de qué producto estamos hablando. Bueno, acá también es importante en el punto 7 que se indiquen los porcentajes de los ingredientes del producto. Muchas veces o generalmente, por ejemplo, para productos que son agrícolas es 100% la composición del producto, pero para productos que son procesados, también es importante que se mencionen acá los porcentajes del contenido de productos orgánicos dentro del producto que se va a certificar. En el punto 9, también es importante pues que se mencionen las etapas del proceso o las etapas de procesamiento tal cual las han indicado en el formato de aplicación, tal cual también deben estar en el diagrama de flujo de proceso y estos son los mismos, pues los mismos procesos que van a salir en el certificado, ¿sí? Entonces, en esta especificación de productos se deben indicar los mismos procesos que se han aprobado en el OSP, son los mismos que van a salir en el certificado y pues obviamente los que ustedes han indicado inicialmente en el formato de aplicación. Entonces, por ejemplo, si son procesos de administración, de lavado, de ventas, de exportación. Acá en el punto 9 también es importante que mencionen si hay ventas. En el caso de que hayan ventas locales, deben incluirlo como tal, es decir, ventas locales, para que lo tengan en cuenta, por favor. Y pues eso serán las observaciones de los errores pues, o deficiencias más comunes que hemos identificado cuando realizamos la revisión de los planes de sistema orgánico. Me gustaría leer sus preguntas. Si quieren de pronto que hagamos alguna aclaración, si tienen alguna duda con respecto a alguno de los puntos del plan de sistema orgánico, entonces los leo o los escucho. Sí, buenas. Manuel. Sí, yo Hola, tengo hola. una. Saludos. Cuenta. Ujú. Usted decía ahorita que para Estados Unidos era obligatorio el plan de sistema orgánico y además de eso que era parte de los reglamentos de control unión. Ujú. Yo quisiera saber, para Europa es obligatorio el OSP. Como les comentaba inicialmente, es un requisito contractual, un control union, primero. Y segundo, dentro de como de los objetivos de tener el plan de sistema orgánico, tenemos que, es el documento que nos facilita el intercambio de información para nosotros no llegar perdidos a la auditoría como auditores, ¿sí? Entonces, Sí. si bien no es, em, no es como una exigencia como tal que te diga como la norma de Estados Unidos que no te van a emitir o pues vas a tener dificultades con la emisión de tu certificado, tu decisión de certificación si no presentas el plan de sistema orgánico, sí es necesario por el tema contractual con Control Union. Ok, ya entendí. O sea que tengo que tenerlo por la relación contractual con otra unión, pero la norma europea no me lo pide. Como tal, es decir, dentro de la norma no te dice que debas tener un plan de sistema orgánico como tal, pero sí te pide que tengas procedimientos, sí te pide que tengas cierta información descrita que pues el OSP ya te la pide, ¿sí? Ok, de acuerdo. Entonces, es un documento que te va a facilitar el cumplimiento de muchos puntos de control. Gracias. Ok.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pensando que no hay más preguntas o comentarios, dudas con respecto al diligenciamiento del plan de sistema orgánico, recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Y si tienen algunas, pues requieren información adicional, pueden consultar en nuestra página web www.petersoncontrolunion.com o escribirnos a colombia@controlunion.com. Muchísimas